Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Risky Talks. Nos encontramos en el cuarto episodio y como siempre estamos con Julieta Selikovic y Esteban Actis en este espacio donde desmenuzamos los temas más complejos y cruciales de la agenda global. Juli y Esteban, ¿cómo andan? ¿Qué tal ese? ¿Todo en orden? Un gusto nuevamente. Hoy nos queremos sumergir en un análisis de lo que algunos denominan la vuelta de la política industrial y su impacto en el diseño y ejecución de las políticas comerciales. ¿Es realmente una vuelta o es algo nuevo? ¿Cómo se diferencian estas políticas de las del pasado? ¿O qué desafíos representa para nuestros países? Vamos a intentar responder estas preguntas situándonos primero en el contexto internacional actual, del que venimos hablando tanto en los episodios anteriores. Hablamos de fragmentación geoeconómica, de una globalización que está en transición, tensiones geopolíticas, crisis climáticas, avances tecnológicos, todos elementos que redefinen las reglas del juego. Así que, ¿por qué no charlamos un poquito de esto, a vuelta o no vuelta a la política industrial? Es bueno arrancar mirando si es nuevo o no es nuevo, porque el título con el que se está popularizando es el de nueva política industrial. Y eso te hace sospechar de que es algo realmente novedoso. Y en realidad lo nuevo que hay, o lo más importante para traer sobre la mesa, es la legitimación que tiene la política industrial. La política industrial, para ser muy breve, son conjunto de instrumentos del Estado para fomentar el desarrollo de las industrias. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es muy importante para las industrias básicas, para las industrias tradicionales, pero luego con el avance del neoliberalismo, claramente entran en decadencia y hay un discurso muy fuerte de que la mejor política industrial es la no política industrial. Y entonces, política industrial hacían los que podían por el esquema de poder, o sea, nunca dejó de haber política industrial. Pero era muy fuerte el mensaje, especialmente para los países en desarrollo, de que la política industrial era malo. Y eso estaba en el escenario internacional de ese modo, hasta que en el contexto de la salida a la pandemia, cuando vuelve a posicionarse el Estado como el actor que va a dinamizar la economía a la salida de la crisis, la política industrial vuelve a ponerse sobre la mesa. La pandemia le abre un espacio al Estado a actuar y la competencia hegemónica de la que tanto venimos hablando en nuestros episodios de Risky Talks le da el motor. Los estados desarrollados vuelven a poner sobre la mesa un paquete de instrumentos para hacer política industrial. Primer punto, legitimidad. El segundo punto es algunos matices de esa política industrial, porque lo que estamos viendo como distinto es que se focaliza en algunas industrias estratégicas, no es política industrial de el desarrollo de la industria naciente, de mover cualquier industria hacia la frontera, sino que son sectores estratégicos puntuales. Y la segunda cuestión, más interesante todavía para el Risky Talks, es que aparece condicionada. ¿De qué manera aparece condicionada? Esta política industrial no tiene como meta única, esta nueva política industrial, el desarrollo de la industria per se, la eficiencia económica, sino que lo que busca es alcanzar metas que no son económicas, de competencia geopolítica, de cambio climático, de resiliencia en las cadenas de valor, y si querés después vamos más finito a desandar cuáles son las características y el volumen de dinero y quiénes son los actores que la caracterizan. Pero para tomar el primer punto y decir, bueno, ¿es nueva? Más o menos. Lo que es muy nuevo es la relegitimación y luego son matices. Foco para mí y condicionada son los rasgos más destacados. Ahí sumo un punto que me parece interesante, esta idea que bien dice Julieta, que en Occidente siempre, desde la década del 90, la frase, la mejor política industrial es la que no se hace,
Claro, en un contexto donde no había ningún competidor atrás y en un contexto donde no había una transición energética a realizar. Entonces, hay dos drivers, que es justamente un actor, sobre todo China, que comienza a tener claramente y es un actor que nunca dejó de hacer política industrial, porque también eso es interesante. La política industrial de Occidente, si uno mira los distintos tipos de política industrial de Estados Unidos, Chip Acts, la IRA, de cadenas de suministro, igual que Europa, son todas del año 2022, 2023. China uno mira 2015, 2016. O sea, claramente, en ese sentido, esa política industrial de Occidente es una respuesta a decir, si dejamos la transformación productiva a la fuerza del mercado, como veníamos haciendo, estas dos carreras, una por la supremacía de la industria 4.0 y otra, llegar a los compromisos climáticos, no lo logramos. Entonces, el Estado tiene que justamente volver a jugar un rol protagónico, sabiendo que a lo mejor tenemos deficiencias en el medio, la asignación de recursos no es lo que el mainstream liberal así lo dice, pero efectivamente hay dos drivers que nos están empujando a eso. Claro, ahí es interesante ver esto de los drivers, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empuja a estas políticas industriales? Vos decís, por un lado, esto hay alguien que ya lo hacía y por lo tanto tengo que ponerme a esa altura para poder competir, pero también empiezan a ver lo que decía Julieta, ¿no? Esto de la resiliencia de las cadenas, ¿no? O los compromisos climáticos. Pero también hay temas de seguridad nacional acá se meten, ¿no? ¿Esto Sí. es así? Esos son de los componentes más novedosos, porque aparece a la discusión de nueva política industrial cuando Estados Unidos sistematiza sus instrumentos de política y los focaliza en la industria de semiconductores. Como dice Esteban, en China teníamos el Made in China 2025, que era el plan para alcanzar el predominio en determinadas industrias estratégicas que se había dado China desde hace bastante tiempo. En Estados Unidos había política industrial de viejo tipo, estructuras de subsidios a determinadas industrias. Hay que ver el caso de aviones, que es típico de escala de subsidios y de promoción industrial en los Estados Unidos, pero no había un plan estratégico. Y el gobierno de Trump, cuando asume y empieza a tener este giro hacia la competencia con China, saca un documento donde dice que un concepto central para su administración es la seguridad económica. Y la seguridad económica incluye el control sobre cadenas de valor estratégicas y la competencia con China. Y ahí es donde le da este marco de visión y arranca con los primeros visiones donde las herramientas de la guerra comercial van seteando las bases y luego la administración Biden empieza con un diagnóstico de cuáles son las cadenas globales de valor más sensibles para los Estados Unidos y focaliza en la CHIPS Act. La meta que persigue es, en este caso, prioritaria la seguridad económica, que aparece imbuida en la competencia geopolítica y en el control o resiliencia de las cadenas de valor. En el mes de enero hay un centro de estudios que se llama, que produce un documento que se llama Global Trade Alert, creo que lo hemos mencionado en otros episodios, que sistematizaron la cantidad de medidas durante 2023 que los distintos países del mundo anunciaron en el marco de estas nuevas políticas industriales y llegaron a un ranking de cuáles son los temas más importantes. Competencia estratégica es el primero, y esto tiene que ver con la disputa Estados Unidos-China, o sea, hacemos política industrial para ganarle al otro. Cambio climático es el segundo, y recuerdo el episodio con Federico Merkel de cómo estuvimos dialogando sobre el cambio de mirada en este eje. El tercero es la resiliencia en las cadenas globales de valor. La geopolítica en sentido amplio. Vinimos también conversando sobre la geopolítica como oportunidad y como amenaza. La seguridad nacional es el que aparece siguiente y después otros temas no comerciales. Entonces, hay un enfoque y que eso antes no pasaba o no pasaba tan claro en las políticas industriales. El tema de los instrumentos también es súper interesante porque si uno mira, primero que estas políticas industriales que vienen en releva del Trade Alert, mayoritariamente están aplicando los países, las economías avanzadas. Entonces, claramente, ese es un primer punto que diferenciaba a la política industrial, que nunca se dejó de hacer, pero era selectiva de algunos mercados emergentes. Digo, Asia nunca dejó de hacer política industrial, ni Taiwán, ni Corea. Entonces, ese es un punto súper interesante. Y el segundo son los instrumentos. Lo que estamos viendo es que los subsidios
son el principal instrumento que tienen Estados Unidos, sobre todo a partir de la CHIPS Act y la IRA Act, para justamente intentar dar competitividad a sus industrias y alterar y justamente crear cadenas globales más cortas, resilientes a estos cambios que estamos viendo en el sistema internacional. Entonces, y uno mira cuáles son los instrumentos que siguen aplicando en los mercados emergentes, siguen siendo medidas comerciales a la importación, digo, las clásicas. Pero este paquete de subsidios es impresionante. En Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa más de 60.000 millones de dólares a industrias como Samsung, TSMC, o sea, industrias de semiconductores, para justamente, bueno, que en Arizona, en otras localidades, empiecen a producir los chips que se producían en otras localidades. Entonces, estamos hablando de un nivel de volumen de dinero que, si uno le decía 10 años atrás, Estados Unidos va a poner esa plata en subsidios industriales, diría no. Bueno, el mundo cambió rápidamente y lo estamos viendo. La nombramos 3 veces, CHIPS Act. Esto me parece que es interesante poder hacer un doble clic y entender qué es, para aquellos que no saben qué es la CHIPS Act en Estados Unidos. O sea, justamente es un reflejo de esta competencia estratégica que hablábamos recién. Bien, es importante que es un acuerdo bipartidista. Esto también, cuando hablamos de administraciones, esto es una ley con apoyo bipartidista, bicameral, y que justamente tiene el objetivo de implementar a 10 años un paquete de 280.000 millones de dólares, con el objetivo de que Estados Unidos vuelva a tener un control de casi toda la cadena global de valor de semiconductores. La globalización de costos que estuvimos charlando en los episodios anteriores tenía, por costos, la cadena distintas distribuciones, o todo el diseño en Estados Unidos, pero todo lo que era la producción y lo que tiene que ver con el ensamblado, el enfriamiento, toda la parte más de la producción en otras jurisdicciones. Entonces, la idea de Estados Unidos es justamente tener el control de toda la cadena, y para eso necesita, bueno, dar incentivos a las empresas, muchas de esas americanas como Intel, pero otras como Samsung coreana, TSMC taiwanesa, para que justamente se desarrollen. Y bueno, y ese es el objetivo, acortar la cadena y darle resiliencia y seguridad. Es decir, bueno, no puede haber ninguna disrupción en la cadena. Si nosotros necesitamos estos semiconductores para la industria o para también el Pentágono, aquí lo tenemos. No necesitamos a nadie, o si necesitamos, que puede ser, porque también la CHIPS Act, a hablar Julieta, tiene una posibilidad de financiar en terceros países para el nearshoring o el friendshoring, pero la idea es justamente, bueno, no tener vulnerabilidades en la cadena de suministros de la industria de semiconductores. Que es, como bien dijiste, o sea, va desde los teléfonos celulares hasta los equipos más complejos militares, o sea, todo necesita... En la de las cosas, todo tiene un chip. Todo tiene un chip y por lo tanto es estratégico, como decir. Ahí igual es bastante selectiva la legislación, porque el volumen de subsidios que otorga, que están destinados al desarrollo de manufacturas locales o a la erradicación, atracción de inversión extranjera directa, está centrado en un tipo de chip particular con una escala de nanomilímetros determinada y tiene, o sea, esa selectividad. Son microchips, pero incluso son los microchips de determinada característica, y tiene además un componente que en lectura de riesgos globales y de componente internacional es disruptivo, que dice que ninguna de las empresas que recibe esos subsidios puede tener operaciones, incluso en otras filiales, que se vinculen con China o lo que Estados Unidos llama otros territorios de interés o de preocupación. Entonces, lo que hace es restringir la posibilidad de eslabonar con filiales en China o en otros países que Estados Unidos, en este contexto Rusia, vaya determinando como preocupación, y esa prohibición además se extiende por 10 años. Y de esa manera rompe con alguna de las viejas reglas de la globalización, donde era la oportunidad de mercado. Acá es, yo te doy este subsidio, pero te lo condiciono a tu conducta geopolítica como empresa, independientemente de lo que hace tu manufactura en Estados Unidos, sino lo que hace toda tu red de producción. Ahí, para poner un ejemplo concreto, Brasil, Seitec, es una empresa estatal de semiconductores. Produce semiconductores no de los más modernos, sino son los más tradicionales. Bueno, al principio del año 2024, fin de 2023, hubo una propuesta de financiamiento de Estados Unidos, pero esa era la condición. Seitec comienza a estar eslabonado en un conjunto de empresas y no puede venderle a otros mercados, en este caso China. Y eso claramente para Brasil fue un punto muy sensible y, bueno, no se llegó a un acuerdo porque efectivamente
bueno, era un compromiso estratégico muy largo plazo donde no se estaba dispuesto a ese compromiso. Pero efectivamente, como dice Julieta, comienzas a pasar eso y también la CHIPS Act tiene un financiamiento para terceros mercados, que Costa Rica ya se sumó. Costa Rica, Intel está comenzando a ya invertir fuertemente para lo que es el ensamblado, el testeo de los chips, que es la parte de menor valor agregado, podríamos decir, pero es una parte importante. Y uno tiene que ser un país que tenga un TLC con los Estados Unidos. Entonces acá aparece también la otra condición. Ahí está. Tenés que tener un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos para justamente poder ingresar en ese programa. Ahora están negociando, Costa Rica ya está negociando México, Panamá, pero claramente, bueno, comienza un ecosistema geopolítico sumamente interesante, que tiene sus beneficios y oportunidades, pero también en un mundo fragmentado también justamente genera, bueno, un lugar en una cadena específica y eso también es muy limitante. Y el otro componente que tiene, sumando entonces Esteban, dice los fondos en el exterior, las restricciones a los condicionamientos de los subsidios, y lo otro que tiene es la restricción a las exportaciones y la restricción a la transferencia de tecnología. Lo que buscan es proteger, y ahí viene el componente de competencia y de seguridad que mencionábamos, proteger que todo ese desarrollo quede centralizado en los Estados Unidos. Lo último que dijeron me permite conectar con la idea de esto de queríamos vincular con la política comercial. Hablaron recién de la necesidad de tener un TLC con los Estados Unidos para estar dentro de ese ecosistema. Entonces, primero preguntarles, ¿hay una vuelta al proteccionismo o hay una consolidación de ciertos sesgos de proteccionismo? ¿Y cómo condiciona las políticas comerciales de los países? ¿Cómo ese diseño y esa ejecución de las políticas comerciales? Porque ustedes mencionaron exportaciones, importaciones, aranceles. Entonces, si hay este tipo de política industrial, llamémosles nueva, con rasgos del pasado, ¿cómo condiciona entonces la política comercial que tienen que desarrollar estos países? No, sin duda que el proteccionismo creció, o es el lado B de esta nueva política industrial, es un escenario del comercio internacional con muchas más fricciones. El comercio internacional que hoy está limitado a las importaciones de bienes abarcadas por medidas que restringen las importaciones llega al 10% del comercio total. En el año 2008 era el 0,5%. Se creció de manera sustantiva, creció con mucho énfasis a partir de la guerra comercial Estados Unidos-China y de ahí en más escaló hasta alcanzar 1 de cada 10 contenedores que vemos circular en el mundo. Este nuevo proteccionismo tiene algunos componentes importantes que son algunas medidas puntuales, o sea, un país, una medida, pero ¿qué país? Estados Unidos, China, que toman restricciones que afectan billones de dólares. Y el problema es que el sistema internacional de comercio, que está regido por la Organización Mundial de Comercio, tiene un régimen de excepciones que está pensado para que cuando una política va a salirse un poco de las reglas, tenga una cobertura marginal sobre el comercio y no sea disruptiva de billones y billones de dólares. El otro elemento novedoso en la arquitectura de la protección del comercio es que volvieron las restricciones a las exportaciones. En el último informe de la OMC, toma el informe entre octubre 2023 y mayo 2024, las restricciones a las exportaciones fueron más que las restricciones a las importaciones. A los países les empieza a preocupar qué le venden al mundo para que otro eslabone sobre eso, más que incluso cómo proteger la industria doméstica. Se combinan acá una muy clara lectura geopolítica porque lo que está limitado en las restricciones a las exportaciones son los productos tecnológicos y en el marco de la guerra en Ucrania, muchas de las sanciones que aplica el G7 contra Rusia y algunos elementos de protección de mercados de los países exportadores agrícolas que aplicaron las restricciones para proteger sus existencias domésticas en un contexto de mayor volatilidad de precios. El otro elemento que venimos mencionando son los subsidios. Los subsidios en la Organización Mundial de Comercio tienen reglas, no pueden ser directos específicos a una industria y no pueden ser discriminatorios de países, y lo que estamos viendo es que sí lo son,
Y el problema es que esta organización está en un momento de crisis de legitimidad porque los Estados Unidos están cuestionando el alcance de esas regulaciones, al punto donde algunos académicos muy destacados de los Estados Unidos están diciendo, bueno, el libro con el que se rigen las reglas del comercio debería cambiar. Si no puedo hacer lo que quiero como Estado en la competencia global, que cambie. Y eso genera un marco de incertidumbre respecto de ¿cómo podemos imaginar que van a ser las reglas del comercio a 20 o 30 años? Muy, muy inestable, porque hay ideas en cambio que hacen que este nuevo proteccionismo tenga derrames en muchos escenarios. Es un tema súper interesante que hay que ver, estamos muy sobre la marcha y ver la efectividad de las medidas de política industrial que va a llevar su tiempo, pero ya estamos viendo algo que ha sucedido en los países en desarrollo, en el caso de América Latina, que tiene que ver pensar la política industrial muchas veces desde un broche gordo de pintura y no una cuestión bien fina. Entonces, bueno, Estados Unidos, claro, Estados Unidos puso 60 mil millones de dólares en la mesa, las empresas la agarraron, vamos a producir, bueno, en Arizona un ensamblaje de chips. Ok, TSMC, que es una empresa taiwanesa, agarró los subsidios de Estados Unidos y de Japón. Simultáneamente está invirtiendo para justamente empezar a producir. Claro, en Estados Unidos tiene un conjunto de problemas que más allá del dinero, no solamente el dinero. Por ejemplo, la falta de trabajadores especializados y capacitados, la cultura del trabajo. Hubo una entrevista al CEO y dice, nosotros en Japón tenemos una cultura de trabajo muy similar a Taiwán. En Estados Unidos es otra. Los turnos largos no se pueden hacer. Entonces comienza un problema que requiere ya un pincel fino de política industrial, de justamente de capacitación. Entonces, bueno, comienza a aparecer esta idea de que no es tan fácil, aunque tengas los subsidios y el dinero, alterar cadenas globales de valor, producir en otro país. Y estamos viendo ya que hay algunas fricciones interesantes en ese punto y me parece que, bueno, vamos a comenzar a ver eso. Bueno, está la plata, está la voluntad. Ahora, mudar una industria no es solo una cuestión de dinero. El diablo está en los detalles y claramente para tener y producir eficientemente. TSMC quería producir en Arizona en el año 2025, el año que viene, ya está pensando 2026, porque efectivamente se ha encontrado con un conjunto de trabas burocráticas, de falta de trabajadores, legislaciones que, bueno, no estaban pensadas cuando se planteó la inversión. Entonces, estas cuestiones creo que van a empezar si efectivamente la política industrial vuelve y quiere ser una política industrial que no sea criticada de los sectores más liberales, ¿vieron? Hay plata, hay ineficiencia, bueno, no estamos avanzando, va a tener que comenzar a ser mucho más fina en sus fines e instrumentos para justamente alcanzar los objetivos planteados. Y ahora para ir cerrando, queremos un poco venir para nuestra región, para nuestro país, o sea, ¿qué tipo de desafíos podemos plasmar o que podemos vislumbrar que puede traer estas nuevas tendencias de política industrial, de políticas comerciales? Sobre todo, o sea, vislumbrar esos desafíos para ver dónde hay oportunidades. Ahí, ¿cómo la están viendo? Yo creo que hay, en primer término, que marcar que hay un espacio de política legítimo para hacer política industrial y que esto, cuando Argentina quería tener política industrial en otros momentos, tenía muy fuertes críticas por parte de los actores tradicionales del sistema internacional, digo, el Fondo Monetario, etc. Hoy el Fondo Monetario avala que haya política industrial. Esto está incorporado en los lineamientos de supervisión que hace desde el mes de marzo. Entonces, primero podés hacerlo. Segundo, nos obliga a una redefinición de cómo son esas políticas industriales, porque no va una política industrial sobre las industrias tradicionales, sobre los sectores de siempre, sino que requiere una concepción y una discusión profunda de qué es lo estratégico en función de lo que reclama el mundo y qué es lo estratégico en función del plan de desarrollo que quiera afrontar la Argentina hacia adelante. Eso a nivel gobiernos. A nivel empresas micro, a la empresa, plantea una decisión de dónde querés vender tus productos o cómo querés jugar, qué rol querés tener en el balanceo de la geopolítica de la economía. Hay sectores económicos donde podemos decir que la globalización sigue business as usual. Pero hay otros sectores económicos, fundamentalmente el tecnológico, donde la fragmentación de si operás en Estados Unidos o operás con centro en Asia y China o tenés un juego en los dos escenarios, va a condicionar dónde podés insertar tus oportunidades de negocio. En el caso de la CHIPS Act, el foco sigue siendo Estados Unidos
y el grueso de las inversiones y los subsidios van ahí, entonces no creo que sea astuto quedarse esperando que venga un subsidio fácil, porque la prioridad es el norteamericano o el mercado próximo. Mencionábamos Costa Rica, Sí. México, Panamá, Argentina está lejos de eso. Pero sí trabajar en algunas herramientas que puede haber sobre la escena y que vos antes hacías una pregunta muy interesante, que era, ¿qué pasa con los TLC? En este escenario de geopolítica, sobre las relaciones económicas y cambio del comercio, hay nuevos instrumentos que están apareciendo. Acuerdos de cooperación. Estados Unidos está llevando adelante uno con Asia-Pacífico, con el que se llama el IPEF, que no es un acuerdo de libre comercio. Memorándums de entendimiento que canalizan pequeños compromisos que hacen a la facilitación de comercio, algunas condiciones de acceso a mercados que pueden ayudar a encauzar oportunidades en nuestras redes, y entonces es abrir un poco la mirada, salir del blanco sobre negro y explorar esta complejidad que empieza a ofrecer el panorama internacional. Sí, totalmente. Ahí, por ejemplo, en Estados Unidos este año hay una propuesta bipartidista de tener por primera vez una ley para el hemisferio, que es el de American Act, y donde efectivamente, bueno, hay un conjunto de iniciativas para atraer inversión en el hemisferio, y en ello se está comenzando a decir, bueno, en vez de TLC, para recibir subsidios, que sean parte de lo que es el APEP, que es el acuerdo que la administración Biden propuso al hemisferio. Como dice Julieta, instrumentos mucho más flexibles, sin compromisos parlamentarios, que también en la economía política no requiere de aprobación de los congresos. En economías en políticas y en estados muy polarizados políticamente, las ratificaciones se tornan muy difíciles. Entonces, creo que el gran desafío desde los estados también es alinear la estrategia de inserción internacional, las políticas comerciales y la política productiva. Yo no sé si hablar de política industrial, porque bueno, tiene un sesgo, pero sí políticas productivas. Me parece que es un gran momento para no dejar de hacer políticas productivas, políticas micro, sectoriales, que apunten justamente con los pocos recursos que se tienen en términos relativos en América Latina, vis a vis los países desarrollados, pero me parece que es un gran momento para explorar esa beta y tener, bueno, una alineación de esos tres componentes que también requieren, en términos burocráticos, una alineación entre las agencias gubernamentales, en este caso la Cancillería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción. Digo, bueno, es un gran desafío porque uno mira que una de las particularidades que tenemos en la región, o sea, en Argentina, es que son justamente, bueno, coaliciones heterogéneas, con mucha segmentación en la toma de decisiones, y eso hace, bueno, muy difícil justamente alinear esos planos para, bueno, tener políticas productivas que puedan ser eficientes en este contexto de fragmentación geoeconómica. Lo que no podemos dejar pasar es la idea de no hacer nada. Creo que el no hacer nada está fuera del escenario porque a medida que los otros actores avanzan en estos planes de política industrial, la brecha de distancia tecnológica, de desarrollo se amplía. Y tenemos Brasil, nuestro principal socio, en un plan industrial, que es la nueva industria de Brasil, avanzando en esta línea, con lo cual el tiempo de no hacer nada ya pasó. Hay que empezar a delinear estratégicamente y con una mirada interdisciplinaria y abarcadora, como propone Esteban, pero esto es ya. Bien, bueno, ha quedado claro que las políticas industriales y comerciales del siglo XXI son un reflejo de un mundo en constante cambio y es un momento crucial para los formuladores de políticas y los vamos a seguir de cerca a ver cómo van evolucionando estas estrategias en el futuro. Vamos a cerrar hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Risky Talks. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios y hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Nos vemos en la próxima.